les decía que el primer tema que vamos a ver es justamente el impacto de los tipos de procesos en la direccionalidad. Y bueno, en principio lo que hicimos es repasar o le pegamos un vistazo al concepto de costo directo e indirecto. Que un costo sea directo implica que las relaciones de productividad que nosotros podemos encontrar en esos factores sean relaciones de productividad de carácter unívoco, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que un factor se relaciona de alguna forma con el objetivo, ya sea de una acción intermedia o de una acción inmediata que termina logrando el producto o servicio final. Mientras que los costos indirectos, en realidad, se basan en relaciones que no son unívocas, ¿no? Entonces no podemos identificar las unidades de factor con las unidades de objetivos, ya sea porque no se puede de su naturaleza o porque yo no puedo hacerlo porque no hay voluntad empresarial o no hay conveniencia detectada, manifiesta para poder hacerlo. Pero veamos en la direccionalidad, en ese concepto de costo directo e indirecto, cómo puede impactar los tipos de procesos. Y entonces, ahora sí, esto lo vemos aquí y no lo vimos antes. Existen mínimamente dos tipos de procesos. Uno son los procesos de producción simple, o sea, son procesos que tienen como objetivo productivo un único producto, un único servicio. En mi vida profesional yo creía que una empresa no podía tener un proceso de este tipo, ¿no? Únicamente de este tipo. Y después me tocó profesionalmente ejercer en una empresa olivícola donde lo único que se producía era la cosecha de toneladas fruta de aceituna, ¿sí? Ellos le llaman toneladas fruta. En un momento se me ocurrió preguntar, bueno, pero acá no hay aceitunas verdes y aceitunas negras, ¿no? Esa pregunta de chico de ciudad que nunca va, chico de joven o de adulto ya de ciudad que nunca pisó un campo. Y el chacarero me dice, pero amigo, el tema de la aceituna verde o negra es una cuestión de madurez, no es una cuestión de que uno cambia el producto o cambia la planta. Y bueno, ahí me desasné de ese tema, ¿no? ¿Qué le quiero contar con esto? O esta anécdota que viene, que uno, si no, para hacer costos, no va a los procesos productivos, es muy difícil que pueda entender el fenómeno del costo, porque el costo está justamente en ver cómo los factores agotan potencialidad productiva, se transforman y terminan siendo ese objetivo, ¿no? Después, estudiando más en profundidad el proceso, me di cuenta que en realidad era un proceso simple, pero que tenía como etapas, ¿no? Porque si bien el objetivo que se lograba era único, lo que existía es que según el sector de la finca que uno cosechaba, las aceitunas no eran las mismas. O sea, porque había plantas que tenían, o sea, por el tipo de planta, que es lo que se llama en la oliva y en la vid, en la industria vitivinícola, el varietal, ¿no? Aparecían distintos varietales. Según el sector donde se cosechaba, aparecían distintos varietales, entonces tal vez un día la cosecha era toda de lo que se llamaba una aceituna, se llama arbosana. Otra se llama changlot, otra se llama picual. Bueno, son todas varietales, como en el vino es el Malbec, el Cabernet Sauvignon, o Bonarda, o Cabernet Franc. Bueno, uno los conoce todos, de haberlos probado alguna vez. Entonces, la producción simple implica que un proceso es tipo monoproductivo, ¿no? O sea, lo único que hace es un solo producto. Y después están los procesos múltiples, que son los más habituales, donde tenemos al menos dos productos, pero estos procesos múltiples pueden ser alternativos o conjuntos, ¿sí? O sea, dentro de los procesos múltiples tenemos dos variedades
muy bien marcada. Obviamente esto no quiere decir que en una empresa se tiene que dar sí o sí un determinado tipo de proceso, sino que a veces en un mismo proceso encontramos todos estos funcionando. ¿Sí? O sea, me puede llegar a pasar que en el análisis, yo cuando lo empiezo a verificar, veo que un proceso arranca con un proceso simple, después se convierte en múltiple, en un lugar hay una alternativa y capaz que otro después es conjunto. Pero vamos a ver qué diferencia entre el proceso múltiple alternativo y conjunto también. El proceso simple es bastante sencillo de entender. O sea, todos los factores de la producción son consumidos por las acciones en un proceso simple y todas van a un único producto o servicio. ¿Sí? O sea, no deja mucho margen para el estudio de una cosa distinta a esto, sino que en realidad todos los factores y las acciones que los consumen están dirigidas a ese único producto, ¿no? Mientras que el proceso múltiple alternativo, en realidad todos los factores y sus costos consumidos por las acciones van dirigidas a fabricar mínimamente A o B, o sea, mínimamente 2 productos, pero podrían ser 6. Pero allí, en esos 6, yo tengo la posibilidad, ahí ven un dibujito verde que tiene, parece como si fuera una llave. Imagínense como una llave, que yo puedo meter la mano allí dentro y ahí está direccionado al producto B, pero después la puedo mover y la llevo a A y digo, bueno, ahora voy a hacer A y después voy a hacer B de nuevo y la semana que viene hago todo A y después vuelvo a B. Obviamente estos procesos múltiples alternativos permiten esa opción, ¿no? Permiten la opción de fabricar A o B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque consumen los mismos factores y están afectados por las mismas acciones. Obviamente hay que mover la llave del producto hacia el producto A o B, no es la llave loca, ¿no? Que yo la puedo mover como se me ocurre, sino que en realidad lo que tengo que pensar es que el producto A puede tener una distinta rentabilidad que el producto B, y por lo tanto cada vez que muevo la llave, ¿qué pasa? Cambio el resultado de la empresa, ¿no? O sea que no es mover la llave porque sí, sino que uno tendría que tener la información adecuada para poder mover esa llave inteligentemente y así lograr una buena mezcla de productos A y B, de manera que yo me garantice el mejor resultado posible. Por supuesto, esto hasta aquí es donde analizamos en esta materia. Después, en costos para la toma de decisiones, se van a ver muchas herramientas para tratar justamente esto, ¿no? Lo de cómo movemos la llave y cómo podemos encontrar la mezcla óptima en este sentido. Pero queda claro que mover la llave no es algo sencillo, ¿sí? Y hay que tener información. Y después tenemos el múltiple conjunto, que tiene una particularidad. La llave no existe aquí y yo de un proceso de transformación donde todos los factores son consumidos por estas acciones, ¿no? Y en realidad estas acciones lo que logran es A y B, o sea, no hay forma de desligar A de B, ¿no? ¿Esto qué significa? Si yo quiero fabricar A, tengo que fabricar B, y si quiero fabricar B, también me va a aparecer A. Vamos a ejemplo, volvamos con los cuadritos. Un proceso de producción simple, ¿qué sería? Bueno, en una dulcería de dulce de leche, el proceso de obtener de la leche dulce es un proceso simple. No deja ningún lugar a duda eso, ¿no? Si yo en un lugar de una planta yo me dedicara a hacer dulce de leche, fabricar ese dulce de leche, o si una empresa se dedicara exclusivamente a hacer dulce de leche, por más que la haga en varios potes o distintos tamaños, pero el producto central es el dulce de leche. ¿Cómo se fabrica el dulce de leche? Muy simple, si alguno vio a su abuela o a su mamá hacer dulce de leche, es más o menos igual, ¿no? O sea, nada más que se hace en una olla gigante que se le llama paila, así se la llama industrialmente, es una olla gigante que tiene una procesabilidad de 50 litros de leche. Esa paila tiene unos paletones en el fondo que lo que hacen es remover la leche y debajo quemadores para ir
haciendo el proceso. Es un proceso que dura como 3-4 horas, y en el medio le van agregando azúcar, esencia de vainilla, y así es como se va logrando el dulce de leche. ¿Sí? Y es un proceso simple. Yo consumo los factores: leche, electricidad, trabajo humano, la misma paila es una maquinaria que también se consume en el proceso, el gas, las instalaciones, todo eso va direccionado a ese único producto que es el kilo de dulce, medido en kilos, que después se ve cómo se envasa, pero es un proceso posterior, ¿no? Capaz que ahí tenemos potes de distinto quilaje, bueno, se puede envasar de distintas formas, pero supongamos que la empresa hace eso nada más, ¿no? Bueno, eso es un proceso simple. Hay un único producto y todos los costos van direccionados a ese producto. Pero supongamos que la empresa ahí, con la misma leche puede hacer queso y dulce, queso o dulce. O sea, justamente acá aparecería la posibilidad de tener un proceso múltiple alternativo, donde supongamos que A es el queso y B es el dulce. Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer acá? Mover la llave, a ver, la leche, ¿a qué la afecto? ¿A fabricar queso o dulce? No puedo fabricar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces tengo que mover la llave. ¿Sí? Ese sería un proceso múltiple alternativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un proceso conjunto? Es aquel en que hay dos productos, pero yo no puedo separarlos, o sea, vienen de la mano. Por ejemplo, cuando yo hago queso, si mi empresa se dedicara a hacer queso solamente, y el proceso de queso es bastante sencillo también, o sea, uno en una tina, que es como una pecera gigante con una procesabilidad de 100 litros de leche, se ponen los 100 litros de leche, se tiran los coagulantes, que lo que hacen es aglutinar los sólidos de leche en una especie de bolo. Ese bolo después se sumerge en agua con salmuera, y finalmente después se lo saca y se lo lleva de estacionamiento. Depende del tipo de queso, tiene más o menos estacionamiento, los coagulantes son diferentes, ¿no? Según el queso que uno quiere obtener, pero supongamos que la empresa se dedica a fabricar queso fresco nada más, el queso más sencillo que hay. Entonces, yo hice el proceso en la tina, obtuve el queso, pero en la tina me quedaron litros de lo que se llama suero. ¿Qué es el suero? Es agua mezclada con sólido de leche. Eso en una época no se usaba, pero ahora se vende, e incluso algunas empresas lo reprocesan para obtener o yogures o leche en polvo. La cuestión es que si yo quiero hacer queso, me va a aparecer el suero. Y si yo quisiera hacer suero, tengo que hacer queso, tengo que hacer algo. O sea, por eso le digo que ese es un proceso conjunto. Un proceso en el que si quiero hacer queso, sí o sí me va a aparecer este otro producto que es el suero. También en los procesos conjuntos aparecen mucho en la industria petrolera, en la industria cárnica, donde de golpe un carnicero recibe una media res y de esa media res le van a salir un montón de productos. Entonces, de su actividad de desposte, que es sacarle los cortes a la media res, el que va a obtener de una media res va a tener un pelleto, una bola de lomo, asado, vacío. También va a tener las arañitas, que son esas carnes que están entre las vértebras, ¿sí? O sea, todo es un proceso conjunto. O sea, yo no puedo decir, voy a comprar una media res para sacar pelleto, nada. O sea, eso es díscolo, o sea, es perder todos los demás productos de la media res. Bueno, en realidad, cuando yo compro una media res, el carnicero está en presencia de un proceso conjunto. De esa media res van a salir todos los cortes que se venden en la carnicería, ¿sí? Eso es un proceso conjunto. Ustedes dirán, ¿y esto a qué viene? Bueno, a ver, a que si yo voy a observar procesos productivos, sí o sí voy a tener que prestarle mucha atención a los tipos de procesos. ¿Sí? Y también, ¿por qué no? ¿Cómo impactarían estos tipos de procesos en la direccionalidad de los costos? Bueno, en un proceso simple, ¿qué ocurre?
todos los factores consumidos por acciones inmediatas o mediatas, estos son las unidades de obra de las acciones, en realidad todos son costos directos. ¿Por qué? Porque hay un único producto, entonces ese único producto recibe todos los costos, hasta, no sé, el honorario del contador que liquida los impuestos. O sea, todo el mundo, todos los que trabajan en esa empresa, todos los factores son costos directos a ese único producto, ¿no? Entonces, la naturaleza de los procesos simples le da el carácter unívoco a la correspondencia entre factor y producto, ¿no? Con independencia del tipo de acción que lo consume, ¿no? O sea, una acción inmediata sería, por ejemplo, en la fábrica del queso, la parte que hace la coagulación de los sólidos. Y una acción mediata sería la administración de la quesería. Ambas dos van a contener costos que son directos al queso. Si es que en este caso, obviamente, bueno, no es el ejemplo, pero sería la dulcería, el ejemplo de un proceso simple, ¿no? La quesería es conjunto, pero supongamos que tomamos el ejemplo de la dulcería. Bueno, tanto las acciones inmediatas, que pueden ser la acción de la paila, el homogenizado, ¿no? Todos son acciones del proceso de dulce. Son inmediatas, son directas a ese único producto. Y las acciones mediatas, la administración, por ejemplo, y también porque hay un solo producto, ¿sí? Único, que es el dulce de leche. ¿Qué pasa en los procesos múltiples conjuntos, o que también se los llama múltiple conexos? Bueno, en realidad, en este caso, acá sí aplicaría el caso del queso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el queso yo que tendría, bueno, esas acciones que contamos recién, la aglutinación de los sólidos de leche, el estacionamiento, el salado, el saladero, son todas acciones inmediatas. Mientras que las mediatas, pues es la administración, la logística. En realidad, al haber dos productos, queso y suero, todos los factores y los costos de las acciones son indirectos al queso y al suero. O sea, no hay forma de decir cuánto de este costo va al queso, cuánto va al suero. O sea, la naturaleza de estos procesos hace que, en realidad, la relación del factor con el objetivo es siempre no unívoca, ¿no? O sea, que en un proceso conjunto todos los costos son indirectos, así como en un proceso simple todos los costos son directos, ¿sí? La naturaleza del proceso te dice, mira, vos estudiaste en costo la clasificación de costos directo e indirecto, pero resulta que cuando vas a un proceso simple, todos son directos, independientemente de lo que digan los libros. Y cuando vas a un proceso múltiple conjunto, todos son indirectos, también independientemente de lo que digan los libros. Bueno, en realidad un buen libro debería aclarar esto, ¿no? Esto que yo estoy diciendo aquí. Y después tenemos los procesos múltiples alternativos. O sea, ¿se acuerdan en el caso en que yo tenga que elegir o optar la alternativa de qué fabrico de un producto y de otro? Alguno puede creer, bueno, aquí conviven los costos directos e indirectos. Sí, claro, es así, ¿no? Pero hay una creencia de que todos los costos que pasan por las acciones inmediatas son directos. Falso. O que todos los costos que pasan por las acciones inmediatas son indirectos. También es falso. ¿Por qué? A ver, si los costos de las acciones inmediatas tienen medición, bárbaro, si los costos serán directos. Y si no tienen medición, serán indirectos, ¿no? Y las mediatas generalmente son indirectos, pero cuando una acción mediata tiene uso exclusivo de parte de algún producto, eso es un costo directo. A mí me pasaba en una empresa que teníamos, donde trabajábamos haciendo costos, que fabricaba, era una gráfica que fabricaba tarjetas telefónicas, las que se usaban para cargar los celulares, o también fabricaban tickets de espectáculos, boletos. Ahora ya no hay más boletos, pero en ese momento fabricaban boletos de trenes. Y la empresa tenía para las tarjetas telefónicas una actividad de flete que era exclusiva de las tarjetas telefónicas. Entonces, esos fletes eran
eran solo para las tarjetas telefónicas, por lo tanto eran directos a las tarjetas telefónicas. Ahora, todo el resto de los fletes eran indirectos, porque afectaban a todas las actividades o a todos los productos dentro de la organización. ¿Sí? O sea, fíjense cómo la tipología del proceso me puede llegar a afectar la consideración de si un factor es directo o indirecto. Aquí vemos lo que les comenté hace un rato, es decir, en una misma empresa pueden convivir todos los procesos juntos, ¿no? Es decir, puedo arrancar con un múltiple conjunto, donde salen A y C, después A es un proceso simple y se convierte en X, C es un proceso múltiple alternativo y puede ser Y o Z, y el conjunto obtiene A, B y C. Y B es un producto directo, pero A y C son productos conexos. Aquí esto aplica mucho al caso de la leche, ¿no? A veces de un proceso se obtiene, por ejemplo, crema de la leche, pero al mismo tiempo sale el suero y sale tal vez ¿cómo es que se dice? Derivados mismos de la leche que pueden ser fermentos, otras cosas, y donde aparece la posibilidad de que estos productos que salen de este proceso conjunto sean reprocesados. ¿Sí? Algunos en un proceso simple, otros en un proceso múltiple alternativo, ¿no? O sea, porque acá puede quedar leche de menos calidad y de esta yo hacer queso y dulce, por ejemplo. O acá obtener parte del suero y acá hacer un proceso para hacerlo yogur, por ejemplo. No sé, se me ocurren las convivencias que se pueden dar dentro de un mismo proceso de todos los tipos de procesos al mismo tiempo. ¿Sí? Por supuesto, en estos casos, ¿qué habría que hacer? Estudiar cada uno de los procesos en particular, ¿no? ¿Qué otros tipos de procesos nos podemos llegar a encontrar en una organización? Bueno, los que tienen que ver con la identificación o no de los productos o objetivos a lo largo del proceso. Hay lo que se llama procesos con identificación específica y hay procesos con identificación global periódica. Vayamos a cada uno de ellos. El específico, en realidad, yo puedo detectar la unidad de costeo a lo largo de todo el proceso de acumulación. O sea, los procesos que generalmente o tienen flujos de tipo intermitente o por proyecto, favorecen de alguna manera las técnicas de identificación específica. ¿Qué significa esto? Que en un proceso, por ejemplo, por proyecto, el objeto de costos es un proyecto de mediano a largo plazo. Ejemplos de eso puede ser un edificio en construcción, un astillero que fabrica embarcaciones. Son procesos de mediano a largo plazo y que uno puede ir identificando costos a cada uno de estos objetivos, ¿no? Lo podemos observar claramente, ¿sí? También serían ejemplos de este tipo de procesos los procesos que se ordenan por lo que se llama lotes de fabricación u órdenes de fabricación. Entonces el proceso, al ser un proceso de flujo intermitente, bastante complejo, lo que hace la empresa es separarlo en órdenes de fabricación o de producción, y a lo largo de todo el proceso uno puede seguir la orden y le puede ir, bueno, a esta orden se llevó tanto material, tanto recurso humano, tanto energía, ¿no? Y después entrará el tema de los otros costos, pero aparecen la posibilidad de que a lo largo del proceso uno pueda identificar esas órdenes de fabricación. O sea, los procesos con una técnica de identificación específica favorecen a la direccionalidad y se dan cuando técnica y económicamente sea factible identificar la unidad de objetivo costeada durante todo el proceso de producción, ¿sí? Y la acumulación de los factores debería realizarse de manera específica, por lo tanto estaría estableciendo una relación de univocidad entre el factor y el objetivo. En cambio, el proceso de identificación global periódica es un proceso que se da sobre todo en procesos de producción masiva, por ejemplo, las fábricas de fideos o las fábricas de algún determinado producto que es un proceso, por ejemplo, la harina también es un proceso que
permanentemente está funcionando, no se detiene nunca, ¿sí? Y generalmente son producciones masivas, en toneladas, medidas en toneladas, cantidades grandiosas de ese producto. Y entonces nos encontramos con un flujo que no se detiene nunca y fluye durante todo un año. Por lo tanto, en esos procesos la identificación específica es muy complicada. Entonces, ¿qué se termina haciendo? Lo que se llama una identificación global periódica. Entonces, yo todos los meses lo que hago es computar cuántas serían las unidades equivalentes que yo estoy fabricando del objetivo y atarla a los factores utilizados en la producción del mes. Obviamente, eso después, cuando veamos contingencias en los procesos productivos, lo vamos a ver más en profundidad. La idea de hoy es simplemente darse cuenta cuando hablamos de un proceso con identificación global periódica o específica. El ejemplo de la fábrica de fideos o la fábrica de harina son ejemplos claros de procesos en los cuales los objetivos no pueden seguirse o identificarse con los factores en forma permanente, entonces uno tiene que terminar estableciendo lotes de unidades por mes en un periodo N que sean equivalentes a los factores que se consumieron en ese periodo. Obviamente, al no haber una medición exacta de cantidad de factor que se consume por unidad, eso hace que el factor sea indirecto, ¿no? Entonces, nos complica el análisis de la direccionalidad de estos procesos en masa y que no son medibles, ¿no? Hoy con la tecnología se puede solucionar todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un molino harinero donde todo el trigo que se procesa se computa en forma permanente. Es más, la PIP tiene una cámara que está en la balanza central donde allí va dando un flujo de proceso y uno, no digo que puede medir los costos con exactitud, pero tiene un balance de masas mucho más adecuado y más lógico en ese tipo de empresas. Por lo tanto, en los procesos simples todos los costos o factores son directos, en los conjuntos todos son indirectos, en los múltiples alternativos puede haber costos directos e indirectos. En los procesos con identificación específica favorece la direccionalidad de los costos y en los de identificación global periódica se desfavorece y a veces si no tenemos la tecnología adecuada sería muy difícil poder identificar factores y costos con los objetivos. Otro de los temas que tenemos que entender para poder analizar lo que llamamos el proceso de acumulación de costos es la forma en que se tratan los factores. Nosotros hasta ahora en la materia hemos tratado todos los factores de manera individual. Sin embargo, cuando vayan a alguna empresa o alguna organización y quieran ver cómo se hacen los costos, se van a encontrar con factores que se tratan grupalmente. Esto significa que se agrupan por algún motivo. Generalmente el motivo es por por la baja significatividad del costo, y entonces eso genera que tomemos todos esos pequeños costos y los agrupemos. Y así se determinan lo que nosotros llamamos las cuotas, ¿no? Que serían cuotas de asignación de costos. Estos factores con tratamiento grupal, primero lo que hay que entender es que tiene una baja importancia relativa individual, se agrupan por algún elemento común, la naturaleza, la direccionalidad, la variabilidad. El componente físico es una expresión en unidad no genuina, ¿sí? O sea, no se expresa en términos de las unidades de factor, sino en una unidad de uso sustituta o una unidad de servicio sustituta. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y el componente monetario es una cuota que sale de dividir justamente el costo de estos factores por la cantidad de horas. Por ejemplo, la unidad de servicio sustituta podría ser las horas de equipo, por ejemplo. Entonces, dividir los pesos por la hora equipo, ¿no? Y eso me daría una cuota de un grupo de factores que son tratados grupalmente. Un ejemplo de esto, para entenderlo, porque en realidad son simplificaciones que se hacen en las empresas que en una no tienen
pueden tener sentido o no, pero se las ve mucho, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que agrupe gas y la fuerza motriz, ¿no? Entonces, esta empresa tiene 20.000 horas de equipo presupuestado, acá dice cuánto consume por hora, y acá estaría el consumo mensual de esta empresa en metros cúbicos de gas y en kilovatios hora, lo multiplicamos eso por el componente monetario, el valor de metro cúbico, el valor de kilovatio hora, me va a dar dos valores, 40.000 de gas, 30.000 de energía. ¿Qué hago? Para tratarlo grupalmente, lo sumo, ¿sí? Y lo divido por las 20.000 horas. Entonces lo aplico por hora de equipo utilizado. Y eso me da un costo de 3,50 por hora de equipo. ¿Y qué hacemos después? En función de cómo el equipo funciona, se apropian esos costos. Técnicamente no tiene ningún misterio esto. Es una simplificación. Yo podría agrupar acá todos los factores vinculados con la energía y hacer esa cuenta y me va a dar y va a estar todo bien. Pero, ¿qué va a pasar? Al usar esta unidad de servicio sustituta, perdemos el foco sobre las unidades de servicio genuinas del factor, ¿no? Y eso a veces puede confundir a los empresarios, a las directivas, ¿no? A la hora de tomar decisiones, pero bueno, el único objetivo que yo lo pongo aquí es para mostrarles que esto existe, que se utiliza en muchas empresas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos en una preliminar, lo único que estamos haciendo es preparándonos para abordar el problema de la acumulación de costos, ¿no? ¿Cómo tenemos que enfrentar ese tema? Lo único que hemos hecho hasta ahora es una previa, es decir, bueno, ¿qué tipo de procesos me puedo encontrar? ¿Qué alternativas de tratamiento de factores? Y ahora deberíamos, de alguna manera, empezar a trabajar con un modelo de observación de los procesos de acumulación de costos, procesos productivos, como quieran llamar. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Están allí? Bien. ¿Cómo o qué puntos de partida observamos a la hora de, o puntos de partida podemos tener en cuenta a la hora de observar un proceso de transformación? Bueno, la teoría de costo dice que hay un modelo de observación de procesos que lo que debería uno como analista entender es que existen mínimamente tres fases de vinculación del proceso, arrancando en primera instancia con los factores y terminando con los objetivos, pero sabiendo que en el medio hay un segundo elemento que son las acciones, ¿no? Entonces, ¿qué dice la teoría del costo? Para poder encontrar el vínculo coherente, yo debería conectar factores con acciones que los consumen. Después detectarlas, cómo las acciones interactúan entre sí y finalmente cómo las acciones terminan costeando o llegando a vincularse con los objetos de costo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la teoría de costo? La mejor forma de trabajar en esto es ordenadamente y siguiendo ese proceso de acumulación. Entonces tenemos que tener una fase 1, que sería, bueno, tengo que vincular los factores con las acciones. Primera fase de vinculación. O sea, ¿qué hago primero? Lo primero que tendría que hacer es detectar, ¿no? Factores con acciones, o sea, en un proceso, ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son los objetivos? Detectar cuáles son los objetivos es algo bastante simple, por eso te lo puedo encontrar no sé, en la página web de la empresa que voy a analizar, o en un video del proceso de producción. Y hasta el video me explicaría cuáles son los principales factores que se utilizan en ese proceso. Ahora, después está el problema central, está en las acciones, ¿no? ¿Cómo detecto esas acciones que consumen los factores
y que después terminan generando a través del proceso productivo los objetivos, ¿no? Bueno, por eso la teoría te dice, una vez que detectaste todo eso, arrancás. Fase 1, vincular factores con acciones. Fase 2, vincular acciones mediatas con inmediatas. Fase 3, vincular las acciones inmediatas con los productos. Pero bueno, esto no es tan simple. O sea, veamos en cada una de estas fases qué es lo que tendría que hacer en realidad. Para ello me voy a servir de un caso que nosotros en algún video de práctico se resolvieron algunas consignas de este caso taller, que es el caso de la fabricación de ladrillos, ¿sí? Y que básicamente yo los invitaría en principio a hacer una tarea que vamos a hacer ahora, que es decir, bueno, vamos a ver un video de una fábrica de ladrillos, un poco para saber de qué se trata toda esta historia y ver si ustedes podrían de alguna manera, fíjense, lo único que les voy a pedir que hagan, y bueno, obviamente como una actividad no taller, pero algo que podemos hacer, es si ustedes se animan a decir cuáles serían los productos de esta empresa y los factores que utiliza y las principales acciones. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a ver el caso, que es muy interesante. Mientras tanto, me pueden hacer las preguntas que les parezca sobre este tema. O sea, la idea cuál es, que ustedes observen ahora este proceso y de alguna forma podamos ver si podríamos detectar estos elementos básicos. ¿Cuáles son los elementos básicos? Vuelvo a repetir, los objetivos productivos, los factores de la producción y las acciones que hay dentro de estos procesos, ¿no? Ese sería el objetivo de clase, ¿sí? Obviamente que lo que podríamos decir, el video de caso, lo vamos a poner en algún lugar del canal por si alguno lo quiere ver en algún momento aparte, porque lo ideal sería que no solamente puedan hacerlo aquí conmigo, sino también el tema de ver si lo quieren revisar en su casa o quieren verlo cómo funciona, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? ¿Seguro? ¿Se entiende? Los veo como muy callados. No hay nadie en la cámara. Complicado. Producto.
Rosario, volvemos a Cerámica Rosario y en particular para conocer el proceso productivo de los ladrillos cerámicos. Esto es algo que me apasiona siempre que vamos con las cámaras a distintas industrias, entender este proceso productivo. Siempre estamos acostumbrados a ver el producto terminado, el packaging, analizarlo, pero vean ustedes qué hay detrás de cada producto. Proceso de producción, ¿dónde arranca esta historia? Bueno, el proceso arranca en las canteras, que están a entre 40 y 50 kilómetros como máximo de la ciudad de Rosario, de la planta. Son arcillas, la traemos de más o menos 1,5 metros de profundidad. Vienen en bateas, en camiones, y luego son acopiadas acá en la planta para empezar un proceso de pudrición, así como lo denominamos, en la cual la tierra es tratada, laminada, filtrada, humectada y mezclada. Esa tierra luego va a estar en un estacionamiento de unas 8 horas aproximadamente o un poco más, para estar listas para usar y ser extruidas. En el camino pasa por unos filtros y una amasadora, luego se extruyen y este material va a entrar a un proceso de secado. Ahí vemos que es la primera vez donde empiezan a sacarse los productos que tuvieron alguna falla y vuelven al circuito. Sí, se hace una clasificación, digamos, cuando detectamos que hay algún problema, algún corte o algún otro problema que pueda tener el ladrillo, esa producción se rechaza y lo que está en buenas condiciones pasa a ser secado. Después del secado sí viene la parte en que van a horno. Sí, en el secado, antes de ser cargadas en las vagonetas que van a entrar al horno, se hace también otra clasificación para tener el menor porcentaje de rotura o problemas con el ladrillo. Y luego van a entrar a un horno que tiene un tiempo de permanencia entre 10 y 11 horas y saldrán para ser listas para ser embaladas. Todo este proceso, ¿qué cantidad de horas lleva desde que ingresa el producto hasta que sale ya el embalado? Bueno, tenemos aproximadamente unas 14 horas de secado más las 11 horas de horno. Sí, un día y 1 hora, un día y 2 horas podría ser. Este proceso productivo es ininterrumpido a lo largo de todo el año. Se trabaja acá los 365 días, las 24 horas. Tratamos por un tema de mantenimiento del horno, no se trata de no estar subiendo y bajando cadencia ni temperatura, por eso es que tenemos que trabajar todos los días. Bien. Bueno, a ver, los escucho. Un video corto, sencillo, no es nada complicado, por eso lo puse. ¿Qué les parece? A ver qué objetivos encontraron, qué factores y actividades. Un único factor, la arcilla. Pongan, sí, si alguno quiere poner la cámara, así detecto también quién habla, porque si no se me complica un poco. Ahora los estoy viendo. Un único producto, ¿no? En realidad. Claro, la tierra, arcilla. En realidad, no, a ver. Un único producto que es el ladrillo hueco. ¿Sí? Ese es el producto. ¿Sí? Okay. Después. El material sería la tierra. Exacto. El material es la arcilla, o en realidad es greda, no es arcilla, ¿no? Eso se saca de los terrenos. Se saca la capa de tierra negra y entonces allí tenés la greda. Esa greda obviamente es un material muy húmedo y generalmente muy granulado, entonces ustedes habrán visto ahí que viene como un terrones, ¿no? Y que uno lo desarma, eso. Bueno, a eso generalmente lo que se le agrega es a la mezcla un poco de arena y un poco de cáscara de arroz. ¿Sí? ¿Para qué? La cáscara de arroz quita parte de la humedad de la greda, incluso de la arena también, y la arena le da como más compactación. Después ahí el señor decía que bueno, después se extruía, eso en realidad el verbo correcto es se extruda, ¿no? Lo que entra a una extrusora es extrusión,
En realidad, cuando uno hace un proceso de extrusión, dice, estoy extrudando, no estoy extruyendo, como dijo él, que bueno, fue un error semántico del hombre. Pero bueno, el hombre que está trabajando en el horno de ladrillo, empresario. Pero vieron que el proceso es muy automatizado, pero él hablaba de algunos detalles técnicos. Yo se los dejé marcado en el canal de YouTube. Hay una lista de reproducción que son todos videos de procesos productivos. Y es muy interesante verlo, porque ahí uno lo que tiene que hacer es hacer el ejercicio de detectar los 3 elementos, ¿no? Los factores principales, porque, a ver, el único factor, como decía Blanca, no es la greda, sino que hay que agregarle todo lo demás. Las máquinas, la energía, las personas que están trabajando allí, las instalaciones, o sea, en realidad hay un montón de material. Él ahí no pone el tema de la cáscara de arroz y de la arena, pero son materiales como secundarios, que también se necesitan para hacer el arroz, el ladrillo. Entonces, ¿eso qué se hace? Se lleva a una extrusora, y la extrusora ¿qué hace? Fusiona materiales. Esa fusión lo que hace es que salga una única pasta. Y ustedes habrán visto que salen de la extrusora, salen en bocas, ¿no? Y ya sale con la forma del ladrillo. Porque ahí adentro tienen como una matriz, tipo molde, y ahí ya salen con el molde del ladrillo. Así que se le hace un primer proceso de secado. Ahí sí está bien dicho. Va a un túnel, que es un túnel de secado, y después sí va a la cocción definitiva, que es el horno, ¿no? El proceso es bastante extenso, y es un poco el caso, todos los hornos de ladrillo funcionan igual, y es un poco el caso que nosotros planteamos para explicar las 3 fases de los procesos de producción, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Se ubican los distintos elementos o no? Sí. ¿Sí? Es bastante sencillo, es un ejercicio que se puede hacer con cualquier proceso productivo. Es decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que observar? Lo primero que tengo que observar es detectar esos 3 elementos. ¿Cuáles son los factores de la producción? ¿Cuáles son las acciones productivas? ¿Y cuáles son los objetivos finales de la empresa? En este caso hay un único tipo de ladrillo, pero en el caso que yo les voy a dar, tienen 3 tipos de ladrillo. Hay 3 tipos de ladrillos huecos. Ladrillo que se llama de cerramiento, portante y techo. ¿Cuál es la diferencia? La forma, lo único que se hace a la salida de la extrusora, se cambia las bocas y los moldes, y finalmente el tamaño y el peso obviamente también varían. Por lo tanto, con este ejemplo, voy a tratar, después lo pueden ver de nuevo si quieren, yo se los conecto al Classroom si lo quieren. Veamos de nuevo o volvamos al caso cerámico, que así lo llamamos, ladrillo cerámico, ¿sí? Y una breve explicación ahora de este ladrillo, ¿no? Pero muy parecido. Van a ver que lo que hay es un silos con la greda estacionada. Ese hombre decía que había que estacionar la greda y se preparaban las tierras para meterlas dentro de la extrusora. De ahí van a un cajón alimentador, ahí se veía cómo era la alimentación. Se mezcla, en donde se incorpora la cáscara de arroz y la arena para darle la compactación a la mezcla. Después hay un laminador, él lo nombró ahí en el video, ¿no? Que le da compactación a la mezcla. Y finalmente la extrusión, ¿no? El que hace el moldeo y el corte. Ustedes vieron que los ladrillos salían, parecían los churros, ¿no? Cuando salen en una panadería. Y en realidad salía el ladrillo formado, pero también al mismo tiempo la máquina lo cortaba, ¿no? Después va al túnel de secado. Él habló de unas estanterías y de unas zorras. Las estanterías ahí no se veía todo el proceso, él lo contaba muy rápidamente, pero mostraban alguna parte nada más. Estas estanterías lo que hacen es cargar esos ladrillos a través del túnel de secado, y finalmente se cargan en vagonetas, lo llamó él, no zorras, vagonetas que entran al horno y generan el tema de la cocción, ¿no? Ahí va la cocción a fondo, a 300 y pico de grados, y finalmente pueden ir a la planta paletizadora y salir como ladrillos pálidos, ¿no?
el ejercicio tiene más datos, estos son datos técnicos que no los vamos a usar, pero serían todos los datos técnicos vinculados a cada uno de los tipos de ladrillo que se obtienen en esta empresa, los datos técnicos de la extrusora, que trabaja 21 horas por día, el secado 24, el horno 24, y también le dice las procesabilidades de cada ladrillo, o sea, son datos todos normalizados, ¿no? Los 31 factores que se necesitan para fabricar ladrillos, acá todos tratados de manera individual, analizados de manera individual. Aquí tenemos los 31 factores. O sea, sabemos cuáles son los objetivos y sabemos cuáles son los factores. ¿Sí? Después ustedes los pueden leer detenidamente, pero los factores tienen la lista. Están los materiales, están los equipos, el personal, los servicios, todo. 31 factores que más o menos representan lo que nosotros usamos en la empresa. O sea, que yo estoy en este estado de situación. Conozco los factores, cuando voy a una empresa, conozco los productos, pero no tengo bien claro el tema de las actividades, ¿no? Las actividades es un tema que no es menor, es bastante complejo determinarlo, por eso hay que vivir el proceso, hay que estudiarlo para entenderlo, ¿no? Y en realidad este hombre, con 3 minutos de video, porque el video no dura más de 3 minutos, nos explicó rápidamente y te contó casi todas las actividades. Si yo volviera a este cuadro, este diagrama también me daría una idea de cuáles son las actividades dentro de los procesos. Ojo, este hombre, y este cuadro que parece que lo hubiese dibujado él, seamos honestos, no contempla las acciones mediatas, por ejemplo, la administración, ¿no? O sea, solamente acciones productivas. Y en realidad cuando yo voy a hacer costos tengo que contemplar todas. No puedo focalizarme solamente en acciones productivas. Tengo que hacer acciones productivas, acciones mediatas, como administración, logística, servicio de energía, generales, intendencia, financiamiento, alguna actividad comercial, ¿no? Que también son necesarias para que el negocio funcione, ¿sí? Por lo tanto, el modelo de observación de la acumulación de costos, ¿qué es lo que me plantea a nivel de las etapas que yo tengo que seguir? Bueno, lo que me dice es, primera fase, vincular factores con acción, ¿no? Por eso quería poner el caso para que se entienda mejor. Digo, ¿qué es vincular factores con acciones? Bueno, los factores, los 31 factores de la lista, vincularlos con las acciones. Bueno, lo primero que hay que hacer es ver cuáles son las acciones inmediatas de este proceso productivo, o de cualquiera. Esto sirve para cualquier proceso. Yo pongo el ejemplo de los ladrillos, porque lo tengo aquí, pero sirve, ¿sí? Luego identificar y cuantificar los factores que son consumidos por las acciones. O sea, primero identificar las acciones, después ver, bueno, qué factores consume cada acción, y identificarlos. Después definir las unidades de obra de cada acción, o sea, esa unidad que mensuraba o medía el servicio que una acción brinda. Y finalmente, cuantificar esas unidades de obra obtenidas en cada acción. O sea, la primera fase tal vez es una de las más completas dentro del proceso de acumulación y que me hace ver un montón de cosas dentro de lo que es el proceso productivo. Entonces, supongamos en este caso del horno de ladrillo, ¿no? Yo tendría que entonces analizar cuáles son los resultados productivos, cuáles son los factores básicos, que son los datos que tengo, y la primera fase lo que tendría que hacer es decir, bueno, detectar las acciones inmediatas del proceso, ver qué factores consume cada acción para ponerse en marcha. Por supuesto, cuando yo hago eso ya estoy determinando el costo de cada acción. Y finalmente determinar las unidades de obra, o sea, qué logra cada acción y cuánto, ¿sí? En el caso de la cerámica, esto sería algo así. Primero, detectar las acciones. Bueno, acá nosotros definimos cantera, la preparación de tierras, la mezcla, extrusión y corte,
el secado, el horno, la paletización y el depósito de ventas como acciones inmediatas. Como acciones inmediatas, mantenimiento, energía, servicios generales, administración. ¿Sí? Y podría decir, una marca en el mapa es, estas son las 3 actividades centrales donde aquí se genera la transformación, ¿no? Hasta aquí llega greda y cuando sale de este sector ya sale el ladrillo, ¿no? O sea que estas 3 acciones son claves. Y finalmente también tengo, como toda empresa, tengo una actividad de financiamiento. En toda empresa hay un capital y ese capital de alguna manera se tiene que financiar, ¿sí? O sea, ahí tendría más o menos el espectro de actividades dentro del horno de ladrillo. Podré tener alguna menos, alguna más, según la observación de cada analista o consultor o cada controller, pero no más de eso. Segunda, no etapa, sino dentro de esta fase de vinculación de factores con acciones. Segundo paso. Estos factores, ¿cómo son consumidos por estas acciones? Entonces lo que hago es la vinculación. Vinculo todos los factores de la lista, los 31 factores, con cada acción que los consume. Y aquí tienen los números también de los factores que consumen, ¿sí? O sea que cuando yo termino este segundo paso, todos los costos de los factores quedaron alojados en estos rectángulos que representan acciones, ¿no? O sea, yo voy a saber cuánto me cuesta la mezcla, extrusión y corte por los factores que exclusivamente consume, no estamos haciendo funcionar todavía el proceso. Esto es lo que nosotros conocemos como relaciones causales, relación causa-efecto. La acción se pone en marcha, consume factores para ponerse en marcha. Si no consume factores, no se puede poner en marcha, ¿sí? Y finalmente, lo que tengo que detectar es qué hace cada una de estas acciones. La cantera hace greda propia, acá falta agregar la unidad de medida, metros cúbicos de greda propia. La preparación de tierras logra los metros cúbicos de greda preparada. La mezcla de extrusión y corte, toneladas de ladrillo verde. El secado, toneladas de ladrillo seco. El horno, toneladas de ladrillo a granel, ya como producto. El paletizado, toneladas de ladrillo palet. El depósito de venta, toneladas de ladrillo vendido. El financiamiento, peso de capital aplicado, mantenimiento, cantidad de órdenes de reparación. Las energías pueden ir por cantidad de fuerza motriz o calorías. Servicios generales pueden ser varios aspectos, dependerá, hay que observarlo bien, pero hay que buscar la unidad de obra. Y el factor técnico de la administración, que pueden ser las horas, pueden ser el personal liquidado, como hemos visto en algún ejemplo anterior, ¿sí? O sea, la primera fase de acumulación es esta, ¿sí? Y yo llego ahí y estoy bien, o sea, hasta ahí llego con la información. Y eso me da la pauta para abordar la segunda parte, ¿no? Que es decir, ¿cómo vinculo? O sea, lo primero que tengo que hacer es, estas acciones mediatas, ¿cómo las vinculo con las acciones inmediatas? ¿Sí? Bueno, muy bien, lo que tengo que hacer es cuantificar los empleos de unidad de obra, servicios prestados de cada acción mediata por parte de las acciones mediatas o inmediatas. O sea, tomo las acciones mediatas, analizo quién consume sus unidades de servicio de obra y en función de eso voy llevando costos a través de lo que nosotros llamamos principio de proporcionalidad, ¿no? Es decir, bueno, si yo tengo acá tantas unidades de obra y las tengo costeadas, bueno, ¿cuántas unidades de obra te llevas vos? No sé, caso de las órdenes de mantenimiento. Tantas órdenes de mantenimiento, entonces te llevas tanto costo, ¿sí? Y así empiezo a conectar acciones mediatas con inmediatas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Primero, ¿cuál de las acciones mediatas elijo primero para hacer este trabajo? Y segundo, voy a tener que resolver la problemática de las prestaciones recíprocas. ¿Esto qué significa? Que una acción mediata, por ejemplo, la administración, le puede brindar servicio a logística. Y logística o mantenimiento, en este caso. Mantenimiento le puede brindar a administración, entonces se arma como una especie de rulo informativo. Bueno, eso se resuelve con la secuencia, ¿no? Es decir, ¿cuál de las acciones mediatas resuelvo primero? ¿Cuál segunda? ¿Cuál tercera? ¿Sí? Y ahí voy resolviendo el mapa de acumulación. O sea, en el dibujo ya no están los factores, porque obviamente
independientemente de los costos de los factores ya están acumulados en las acciones, y lo que hacemos es llevar los costos de las mediatas a través de las unidades de servicio a las inmediatas, sabiendo que algunas pueden recibir una contraprestación de servicio, ¿no? Que es lo que ahí se llama como prestación recíproca. ¿Cuál es el objeto de esta situación? Que todos los costos de las acciones mediatas terminen en las acciones inmediatas. ¿Sí? Bien. Y finalmente, lo que se termina haciendo es la tercera fase, que es vincular las acciones mediatas e inmediatas entre sí con los productos. Entonces, cuantifico los empleos de las unidades de obra o servicios prestados de cada acción inmediata por los resultados productivos y finalmente asigno el costo. ¿Sí? O sea, lo que resuelvo es esto. Cómo de la cantera la greda propia pasa a ser factor de la acción siguiente. Después de esta acción de preparada de tierra sale la greda preparada y esta greda preparada pasa a ser factor de la acción siguiente y así sucesivamente hasta resolver la secuencia productiva y llegar finalmente al costo de los ladrillos a granel y el costo de los ladrillos vendidos. Este es un mapa acabado de lo que es una acumulación de costos, ¿sí? Obviamente que ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre este mapa y que nosotros vinculemos los factores directamente con los objetos? En realidad que cuando vos vas a analizar el costo de estos factores, de estos objetos de costo, el ladrillo, sus diversas variedades, vas a tener siempre información de todo el proceso de acumulación a nivel numérico, a nivel idea global de la empresa, a nivel de cuáles son las acciones claves y cuáles son acciones de soporte, la vinculación de los factores que son los que provocan el costo con cada una de las acciones. O sea, es como que hay una serie de datos e información que me ayuda a entender lo que nosotros llamamos el proceso global de producción de una organización, donde entendemos que no solamente necesito el horno para fabricar ladrillos, también necesito una administración, también necesito las ventas, también necesito un mantenimiento, también necesito a alguien que me financie, o sea, capital para financiarme, o sea, la empresa no es solamente las actividades productivas. Por eso estos esquemas se utilizan bastante en las empresas de servicio también, porque no entendemos la empresa como solamente la manufactura, solamente la producción física, no. Puede haber distintas alternativas en esta historia de hacer costos y hacerlos a través de las acciones, ¿sí? Que se generan dentro de los procesos globales, ¿sí? Bien. ¿Preguntas?